Bien, buenas tardes, estimados doctores. El día de hoy, como ha sido anunciado por las redes sociales y por el WhatsApp, vamos a tocar el caso, analizar el caso de Betsy Chávez, concerniente a la prolongación de prisión preventiva, que es el incidente que justamente por realizarse la audiencia judicial fuera de plazo, es que se le otorga la libertad. Luego de, efectivamente, el abogado Noblecilla interpone acertadamente, paralelamente, un momento, no sé qué ha pasado. Acertadamente, como bien indico, el abogado Noblecilla, pues, paralelamente a la apelación que realiza de prolongación, porque no está conforme con los presupuestos que determinan su prisión preventiva y en base a errores de hecho y de derecho que advierte, es decir, graves y fundados elementos de convicción, pero sobre todo peligro procesal. Si bien es cierto, apela esa prolongación, pero es declarada infundada. Eso es, digamos, de inicio, de saque, que debemos conocer ello, porque mal se hace en creer que es por un medio impugnatorio de apelación que se obtiene la libertad de Betsy Chávez al declararse fundada una apelación. Esta fue infundada. Como bien indiqué, apenas se venció el plazo, 20 de diciembre, que ya vamos a ver ahorita con mayor detenimiento, 20 de diciembre del año pasado, 2024, plantea habeas corpus y ante el juzgado constitucional declara infundada, en segunda instancia, fundada en parte pero no otorga libertad, y finalmente, mediante recurso de agravio constitucional, se obtiene pues la libertad de Betsy Chávez por considerarse que se había realizado la audiencia fuera de plazo. Es decir, se declaró nula y se dio la inmediata libertad. Eso quería comentarles porque como abogados, como hombres de derecho, tenemos que saber cuál es el real motivo. Porque sí escucho, como bien indiqué, a veces algunos amigos, hombres que no son de derecho, pero lo triste es hombres de derecho que creen o han estado en la creencia que es por una apelación. No es por una apelación, es por dirigirse vía constitucional. Bien, ante todo saludar a los que se encuentran conectados el día de hoy. José Luis Sullón, Manuel Almonte Quispe, Marisola Paza, Óscar Escobar Flores, Pedro Montalbán, Rocío Martínez, Ruth Lady, Vicente Solís, Wilber Morales y Yuber. Algunos de ustedes ya han estado en el curso formando abogados litigantes, algunos están vigentes en el presente curso que todavía termina la próxima semana. Son 6 sesiones, 6 clases, lunes, miércoles y viernes, de 4 horas cada una. Desarrollamos tema teórico en un 30% aprox, pero en un 70% práctico, ¿no? Con los expedientes, las disposiciones fiscales, los escritos de defensa. Partimos como si fuera un mapa, un tránsito de diligencias preliminares, preparatoria, acusación y enjuiciamiento, ¿no? Y paramos por los incidentes que hay, por ejemplo, de prisión preventiva y subincidentes, si se puede llamar de esta forma, la prolongación de prisión preventiva, el recurso de revisión, el cese de prisión preventiva, ¿no? Bien, ahora sí a lo que hemos venido. Si alguien tiene alguna acotación en la presente, bienvenido, puede hacer la mención respectiva en este momento, o si gusta presentarse de igual forma, no hay ningún problema. Y también precisar en todo caso que mediante vayamos desarrollando este caso importantísimo que ha generado un precedente, pueden levantar la mano los que consideren que quieren dar alguna opinión, no solamente para preguntar, señores, sino también para dar una opinión. Quizás has tenido algún caso, quizás tu audiencia fue realizada fuera de plazo. Podría haber ingresado, por supuesto, el requerimiento dentro del plazo, hasta un minuto antes, a la mesa de partes, pero la audiencia fuera de plazo. Quizás te ha tocado y quisieras comentar ello, ¿no? Vamos a hablar también sobre esa
costumbre que se tuvo, ¿no? Que se tuvo porque ya tenemos este precedente, que beneficia, por supuesto, a todas las personas que nos dedicamos al litigio y a las personas, por supuesto, que en su momento estarán investigadas. Bien, ahora sí. Vamos a pasar a presentar un PowerPoint. Análisis de la liberación del caso Bexy Chávez. Primero vamos a dirigirnos, pues, por supuesto, a la base legal, ¿no? Que es la prolongación de prisión preventiva. Luego nos vamos a detener con respecto a la prisión preventiva un poquito más, pero hemos venido por el tema de prolongación de prisión preventiva. Sin embargo, debo precisarles, en todo caso, de manera muy puntual, la institución procesal de la prisión preventiva, ¿qué significa y qué busca? Lo que busca, en síntesis, es la protección del proceso, que éste no se vea contaminado, que los sujetos procesales no vayan pues a coaccionar testigos, a pagar a los testigos, destruir medios probatorios, etcétera. Es decir, para que el proceso se pueda desarrollar sin ningún impedimento o, como bien indiqué, contaminación. Pero también para que éste no resulte inservible ante una condena, que condene a una persona que ya se encontraría pues prófuga de la justicia y que finalmente nunca pueda, digamos, pagar por el delito cometido o los delitos cometidos, ¿no? Hay 5 presupuestos, pero son 4 los que realmente pues pueden tener un alcance para que pueda darse o no la prisión preventiva. Me refiero a los graves y fundados elementos de convicción, pronoxis de pena, peligro procesal y proporcionalidad. Estos 3 primeros presupuestos materiales. La proporcionalidad integrada por alguna casación 626-2013 Moquegua ya hace unos años. Los graves y fundados elementos de convicción no serán más que los elementos específicos, no generales, porque las responsabilidades son personales, elementos específicos que vinculen la conducta de tu patrocinado con el delito, pero que lo vinculen con un grado de sospecha fuerte, altísima probabilidad. Ahí pueden dirigirse al acuerdo plenario 1-2019, que hace pues justamente alusión a esta sospecha fuerte, también a la tipicidad y a la imputación concreta que requiere pues justamente para poder enlazar en este presupuesto o conectarlo con grave y fundado elemento de convicción. La pronoxis de pena, que tiene que ser superior a 5 años, que es lo primero que tienes que saber cuando afrontas una flagrancia. No voy a decir detención preliminar porque para que haya una detención preliminar tiene que ser superior a 5, pero cuando hay una flagrancia, te dirijas a una dependencia policial, es lo primero, ¿qué delito? Y eso vas a saberlo por las actas y por la conversación que tienes con tu patrocinado y también con el instructor. Y si la conducta o el delito pues es inferior a los 5 años, ya sabes pues que en las 48 horas le corresponde una comparecencia con restricciones. Eso es lo primero que debes saber. Y tercero, como bien indiqué, el peligro procesal, ¿no? Que tiene 2 vertientes, peligro de fuga, estrictamente relacionado con los arraigos, arraigo domiciliario, laboral y familiar, la obstaculización, que tiene que haber un peligro concreto, la gravedad de la pena y si es parte de una organización criminal. Estos 3 mencionados, graves y fundados, pronoxis de pena y peligro procesal, son los presupuestos materiales muy importantes a tomar en cuenta por el juez. El cuarto presupuesto, que es la proporcionalidad, que tiene a su vez un test de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad, necesidad, que no es más, que no existiría otra medida menos gravosa que justifique para proteger el proceso. Es decir, si hubiese otra medida menos gravosa que pudiese cumplir con este fin de proteger el proceso, como podría ser una comparecencia con restricciones, impedimento de salida, firma cada 15 o 30 días, reportar con registro de actividades cada 15 o 30 días, o una detención domiciliaria, en un caso más extremo. ¿Por qué no estas medidas y por qué en todo caso llegar
hasta la medida excepcional que sería pues la presión, ¿no? Eso también te tocará fundamentar en su momento. Y ya la duración de la medida, que es el quinto más, tiene que ver con la temporalidad una vez que la den. Por eso digo, los 4 primeros son los que realmente guardan estricta relación con que se dé o no de la prisión preventiva. Bien, quería hacer ese preámbulo, porque si vamos a hablar de prolongación tenemos que ubicarnos bien en lo que es prisión preventiva. Y también pues decirle lo siguiente, ¿no? Importante tal vez. Cuando tengan una detención preliminar, es altísimamente probable, en un 90%, si no es más, que le van a dar prisión preventiva. Ha venido, es verdad, con una sospecha reveladora. Hay óbices de inteligencia, interceptación de llamadas, levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secreto telefónico, que ha dado, pues, digamos, motivo a que existe esta sospecha y ante una investigación secreta, porque estaría en relación a un crimen organizado, ha habido un petitorio al juez, ha declarado fundada la detención preliminar, incautación, allanamiento y visualización de lo que se incaute cuando ya esté detenido, esos 10 o 15 días. Y a partir de ahí se sumarán posiblemente más elementos. En algunos casos sí es cierto, decrecerá cuando no hay mucha responsabilidad y el fiscal, al menos para ese caso, no hará pues su requerimiento de prisión. Pero en cuestiones estadísticas, un 90%, si no es más, va a haber un requerimiento de prisión preventiva. Eso tienes que tomar en cuenta. Y otro punto importante que te regalo en la presente, que no así nomás de repente no es que le vayan a dar este tip, es, ¿qué pasaría, doctor, si mi cliente me llama y me dice, doctor, han detenido a personas que conozca por una organización y ya me han ido a buscar, al igual que a ellos en altas horas de la madrugada, con una notificación de detención preliminar? Yo es justo ese día me he salido, me fui de viaje, o estuve fuera de mi casa, o me fui a una fiesta, lo que fuera, y no me han encontrado. ¿Qué me aconseja, doctor? Lo peor que podrías hacer es decirle, te voy a personar, porque apenas llegues, ya procederá a su detención preliminar, ingresará con los demás que están detenidos y ya se irá a su requerimiento de prisión preventiva a sus audiencias en su momento. Entonces, doctor, ¿qué se debe hacer? Decirle, ni te aparezcas, ¿ok? Vamos a armar, por supuesto, tu defensa, pero no te aparezcas, porque si bien es cierto, el fiscal va a emitir un requerimiento de prisión preventiva por los que están detenidos, también lo va a hacer por los que no están detenidos. Pero cuando llegue a audiencia, el juez no va a poder realizar la audiencia de prisión preventiva para ti y te va a dejar en reserva. Va a celebrar de los que se encuentren detenidos. ¿Y qué va a pasar? Pues no vas a estar en las audiencias de prisión, no vas a estar requerido de prisión preventiva y vas a estar en reserva. Y vas a poder afrontar un proceso en libertad. Ya después el fiscal, hasta que vuelva a poner una fecha, tengo clientes que no le ponen fecha hasta ahorita, pasan 7, 8 meses, no le ponen fecha. Doctor, pero siempre va a estar en ese apeligramiento, en esa zozobra, las requisitorias, señores, de detención preliminar, porque estoy poniendo el caso que esa persona no le han dado prisión preventiva, pero también vale para los que le dan prisión preventiva, pero estoy poniendo este ejemplo. Se emite del juez a las requisitorias y duran 6 meses. Pasados 6 meses, decae esta detención preliminar, que por cierto se puede mantener hasta en la formalización de la preparatoria. Recuerden que cuando hay un requerimiento de prisión siempre hay una formalización. Y quizás alguno dirá, doctor, pero detención preliminar va en relación a investigación preliminar. No, también, y hay jurisprudencia, trasciende la formalización, pero va a durar máximo 6 meses. Entonces, esperas eso y después ya lo puedes apersonar para que de repente pueda declarar. Sin embargo, si es citado, presentas un escrito, eso es lo que yo hago, acogiéndolo al silencio. Doctor, ¿se puede acoger al silencio por escrito? Sí, hay jurisprudencia. Ahorita era la apelación,
De ahí lo voy a poner acá dentro de un rato en el chat, ahorita no me la recuerdo, pero justamente con esa base legal reciente, uno puede acoger al silencio por escrito. Ya no es necesario estar presente. Bien, quería hacer esa acotación y algunos tips porque guardan relación. La flagrancia, la detención preliminar, porque van a ir a un camino de prisión preventiva y ahí se van a desarrollar pues estos incidentes, la prolongación. Porque la prolongación, que es una ampliación de la prisión preventiva, se va a dar cuando se le termine el tiempo, el fiscal de su prisión preventiva. Ok, declaró fundada, el auto que declara fundada prisión preventiva por 9 meses. Si es caso simple, 18 complejo y 36 organización criminal. En caso simple, 9 le puede dar 9 meses más. En complejo, 18 le puede dar 18 meses más, prolongar. Y en organización criminal, 36 meses, le puede prolongar, ampliar por 18 meses más. Pero siempre va a una prolongación, se inicia una prisión preventiva, una prisión que se esté llevando, por supuesto, en cárcel, ¿no? Y se podrá prolongar esta, y ahí es donde llegamos al tema de prolongación. También aparecerá, se desarrollará a los 6 meses la revisión de prisión preventiva de oficio. Y si bien el magistrado o magistrada, el juez de investigación preparatoria, se podría olvidar, que no sería nada raro, tú tienes que invocarla, la revisión, para ver si subsisten los motivos para que se analice en audiencia, porque el interesado eres tú, más que el juez, por supuesto. O si tienes nuevos elementos de convicción, pericias que han llegado ya, que ya tienen resultado, videos, pruebas esenciales que hubiesen cambiado el pensamiento del jugador al momento de resolver, si hubiese tenido esos medios probatorios, entonces califica para una sesión. Elementos nuevos, por supuesto. Entonces, bien, habiendo hecho esas acotaciones importantes, porque no hay pues prolongación sin prisión preventiva, y también, por supuesto, tocar los otros incidentes, ¿no? Ya mencionados. Ahora sí, aterricemos. Prolongación de prisión preventiva. Artículo 274 es la base legal. Procede cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad. Por eso está con negritas, porque este es el sustento. Lo que para la prisión preventiva es graves y fundados, pronoxis de penas más de 5 años, peligro procesal, proporcionalidad, acá lo es especial dificultad, ¿no? O prolongación de la investigación o del proceso. Esta especial dificultad puede dirigirse a la investigación o al proceso. Se dirigirá, pues, a la investigación cuando todavía esté, se entiende, en una investigación preparatoria. Doctor, y preliminar no, preliminar ya pasó, pues ya dije que para pedir prisión preventiva, requerir prisión preventiva siempre ha formalizado, ¿ok? Entonces la preparatoria. Una investigación preparatoria, entiendo, quizás en un caso complejo, que está demorando, ¿no? Que está demorando porque hay pericias, porque hay agraviados, porque hay multiplicidad de repente de investigados, etcétera. Y no le alcanzó, pues, al Ministerio Público, de repente, ¿no? Y será del proceso cuando, ya avanzadas las etapas, en una acusación se esté venciendo el plazo, puede ser desarrollándose incluso la audiencia, o quizás en un juicio oral, lo hemos tenido pues también en el caso Vizcarra, ¿no? Que es atípico pedirlo en esa instancia, en esa etapa de juicio oral, pero ya hemos visto que se puede pedir. Y entonces, pues, ¿no? Como ya se le acaba el tiempo y devendría la libertad de la persona, el fiscal se dirige mediante escrito al juez de investigación preparatoria y solicita la prolongación. Y acá viene lo interesante. Acá viene lo interesante, que todos tenemos que prestar mucha atención a lo que yo voy a decir. Todos hemos escuchado en las noticias que los abogados salen en los noticieros, los entrevistan en el TikTok, también salen en el Facebook, en sus redes y dicen, perfecto, está bien, por supuesto. Claro que sí, pues si la audiencia se ha realizado, ya ha vencido el plazo, pero por supuesto, pues que la libertad ha sido vulnerada, tiene que irse a su casa. Pero la pregunta
Y lo que cuestiono es lo siguiente, y me incluyo a mí mismo, ¿eh? Nosotros hemos realizado, porque hemos estado en esa situación, señores. Esta es una práctica usual. No me refiero a que lo usual sea de que se vulnere el plazo de la prisión preventiva, no, porque es lo que sucede. Los fiscales, Ministerio Público, ingresaba su requerimiento de prolongación un día antes, como el caso de Bexy Chávez, a veces el mismo día, a veces faltando minutos a que se venza, señores. Era la práctica común. Y pueden corroborarlo con otros abogados, pueden preguntarlo. Ah, doctor, pero entonces pues lo pedía dentro del plazo, así sea un minuto antes. Y se entendía pues de que no estaría vulnerando derechos. Así lo entendían. Ah, y la audiencia se realizaba, como en el caso de Bexy Chávez, al día siguiente, 2, 3 días, ya vencido el plazo. Sí, sí. Yo he tenido unos casos en los que ha pasado ello. Tengo colegas que, por supuesto, cuando hemos conversado y nos hemos reunido, también le ha pasado. Y se entendía que como había ingresado el requerimiento de prolongación, señores, hasta antes que se vence el plazo, y cuando digo antes que se vence el plazo, puede ser un minuto antes que se vence el plazo, ¿verdad? Esa era la práctica común. Se entendía que no se habría vulnerado el derecho. Y bien hizo, pues, el abogado de Bexy Chávez, el doctor Noblecilla, en dirigirse vía constitucional. Ahorita vamos a ver la línea de tiempo, ¿sí? Pero voy adelantando. Y a través de esa línea constitucional llegó pues hasta el Tribunal Constitucional. ¿Pasó cuánto? De diciembre, del 20 de diciembre a septiembre han pasado varios meses, ¿verdad? Pero ahorita en la línea de tiempo lo vamos a ver. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la base legal? Procede cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, ¿no? Plazos máximos, 9 meses, la prolongación en procesos simples, debería decir, ¿no? 18 en casos complejos, 18 es en casos, 18 es en acá está mal hecho, ya, 9 es en delitos comunes, 18 es 9 es en delitos simples, delitos comunes, procesos simples, 18 es en procesos complejos, cuando hay variedad, multiplicidad de investigados, agraviados, y 18 va a ser pues también en lo que es crimen organizado. A ver, para que se entienda mejor. La prisión preventiva en delitos comunes es 9 meses, que puede ser prolongada por 9 meses más. En delitos, en procesos complejos, el requerimiento de prisión puede extenderse en un inicio, estoy hablando de requerimiento de prisión, no prolongación, 18 meses, y puede pedir una prolongación de 12 meses. Y en crimen organizado, el requerimiento de prisión preventiva versa en 36 meses como máximo, requerimiento de prisión o prolongación, y prolongación 18 meses. ¿Ok? Eso concerniente a los plazos. Bien. El auto que resuelve, por supuesto, que es apelable. Pero ese no fue el camino para la libertad de Bexy Chávez. Por supuesto que el abogado apeló. La prolongación de prisión preventiva fue declarada fundada y el abogado apeló. Realizó su medio impugnatorio cuestionando que digamos que no hay la especial dificultad, que no se mantendría el peligro procesal, etcétera. En esa línea, como bien indiqué, la especial dificultad es justamente el presupuesto esencial para la prolongación. Entonces, en ese extremo apeló, ¿no? El abogado apeló que no habría una especial dificultad
y que habría un error de hecho, de derecho, y que en ese sentido tendría que revocar. Pero el abogado perdió, fue declarado infundada en esa vía. Sin embargo, el abogado, cuando se venció el plazo, cuando se realizó antes de la audiencia inclusive, sino cuando se venció el plazo, se dirigió vía constitucional. Y a través de un habeas corpus, en primera instancia perdió, en segunda también, pero el Tribunal Constitucional, ya mediante un recurso de agravio constitucional, declaró fundada y le dio la libertad. Ese es el camino. Hay que grabarnos ello para tener claro, porque es incorrecto pensar que con una apelación es que se logró la libertad. No fue así. Y lo vamos a ver después. Bien, la jurisprudencia con respecto a la prolongación de prisión preventiva. Acá está, criterio para evaluar la especial dificultad en la prolongación de prisión preventiva. El expediente 91-2014 de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, ¿no? Por especial dificultad, ¿qué se entiende? La concurrencia de circunstancias que obstaculicen la realización de determinada diligencia, la práctica de alguna pericia o alguna circunstancia propia de la conducta del imputado, elementos de juicio objetivo posteriores al dictado de prisión preventiva primigenia en su impugnación. Por supuesto, tiene que ser posterior a que sea el auto que declara fundada la prisión preventiva, porque a partir de ahí se va a desarrollar los actos, las diligencias, y ahí se entendería que se produce la especial dificultad si se trata de la investigación o del proceso, si es que ya avanzó de investigación, acusación o a juicio oral, ¿no? Otra jurisprudencia que tenemos es que los tiempos muertos generados por la Fiscalía no pueden justificar un pedido de prolongación preventiva, ¿no? Hay una apelación 13-2024. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal se esfuerza, ¿no?, en su audiencia de prisión preventiva, en su requerimiento, señala, ¿no?, que necesita, por ejemplo, 9 meses, si es que se trata de casos simples, o 18 complejos, para realizar determinadas diligencias. Pero a la hora de la hora, o bien no realiza, y ahí hacen justamente relación, pues, al tiempos muertos, o bien estas se realizan, pues, en un periodo de 1 o 2 meses. Entonces, esta inacción de parte de Fiscalía no podría justificar un pedido de prolongación, porque sería cargarle al investigado, al imputado, al que está privado de su libertad, esta negligencia, esta falta de diligencia del Ministerio Público. Y esto lo dice la apelación 13-2024, ¿no? Entonces tú tienes que revisar cuando hay un requerimiento de prolongación, a ver, ¿por qué lo está solicitando? Primero revisa, ¿no? La especial dificultad. ¿Qué diligencias faltan realizar? Entonces, ¿qué pasaría si esas diligencias las ha podido realizar tranquilamente en un par de meses? Y por estos tiempos muertos no la realiza. Entonces, acá trae esa colación la apelación 13-2024 para justificar a materia de jurisprudencia, ¿no? Que no tendría por qué darle la razón, porque estaría justamente, pues, amparando justamente esta negligencia de la Fiscalía, ¿no? La prolongación de la prisión preventiva no procede si su extensión se debe a la falta de diligencia del fiscal. También guarda relación con lo que acabo de mencionar, ¿no? Es la apelación 57-2022 Lima. No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado. Si hay algunas dilaciones, como bien dice, maliciosas, no se le puede en todo caso atribuir al imputado. Él no tiene que cargar, ya está cargando con la prisión preventiva como para venir a cargar por los errores, negligencias o dolos o malas intenciones de otros terceros, ¿no? Y acá está la línea de tiempo, ya dirigiéndonos al caso Bexy Chávez, y vamos a hacer una reflexión. Hace un momento hice la reflexión, ¿no? Que los abogados ahora, es cierto, ¿no? Reconocemos, vemos como una obviedad, ¿no? Que se haya dado la libertad, pero cuando en algún momento hemos sido tocados, hemos entendido que la práctica era correcta.
porque el Ministerio Público ingresaba su requerimiento de prolongación antes que vence el plazo. Y cuando digo antes que vence el plazo, podría ser hasta un minuto antes que vence el plazo. Ha pasado. Y que en este caso, aplaudir en todo caso la pericia, ¿no?, que ha tenido en todo caso el abogado para dirigir mediante sus escritos vía constitucional. Primera instancia perdió, segunda también, y tercera en Tribunal Constitucional, pues mediante recurso de agravio constitucional se declara fundado. ¿Y cuánto pasó? Del 20 de diciembre hasta la fecha, hasta septiembre, han pasado 9 meses que se ha esperado para ese fallo. Bien, el 26 de abril del 2023, el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria resuelve el requerimiento de prisión preventiva y declara infundado el pedido fiscal y dicta comparecencia contra Betsy Chávez. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, doctor? Usted me dice que ha habido una prisión preventiva. El Juzgado de Investigación Preparatoria Superior declaró infundado. ¿Qué pasó? Fiscalía apela esta decisión. Como podría haber apelado el abogado si es que declaraba fundada la prisión preventiva, pero no fue el caso. Acá declaró infundado, entonces el que se ve perjudicado, afectado es el Ministerio Público. El que se ve perjudicado y afectado es el que plantea la apelación. Y entonces plantea, ¿no? Y el 20 de junio del 2023, 2 meses, ¿no?, que es lo que se demora más o menos, ¿no? Eso me sirve también para explicar, siendo un paréntesis. Cuando se da la prisión preventiva, se declara fundada la prisión preventiva, en el transcurso de lo que son 3 días hábiles, tú como defensa, si te sientes afectado, vas a plantear tu apelación. Doctor, ¿y en cuánto tiempo me la conceden? Debería no pasar de 1 o 2 semanas. Porque estamos hablando que solo mira tu escrito de manera formal, que no le debería tomar pues más de 15 o 20, media hora, y conceder. Porque no va a haber tema de fondo. Por la obvia razón que no va a haber, él no puede ser juez y parte a la vez de su mismo fallo que ha dado. Es lo que ve es tema formal, que esté especificado el error de hecho, el error de derecho, los agravios causados, cuál es tu pretensión, revocar, etcétera, ¿no? Y entonces, una vez que puede ver que cumple con la formalidad, concede y eleva una mesa de partes para que ésta aleatoriamente designe una sala. Esta sala se aboca, vuelve a hacer el filtro de admisibilidad. No vayas a pensar que porque te lo concedió el juzgado de investigación preparatoria ya 100% vas a audiencia, no. Ya con mayor criterio, porque la sala que se va a abocar va a ver si realmente se cumple con esta formalidad. ¿Por qué, doctor? Porque podría quizás el abogado haber puesto su error de hecho, derecho y agravio, y qué tal no fundamenta formalmente, estoy hablando, un error de hecho. Invoca vicio-error en error de hecho. Sabemos que vicio-error es para nulidad. Una motivación aparente, por ejemplo, plantea mal, ¿verdad? Pero nos estamos dirigiendo al tema formal, ya de una manera más criteriosa, y podría en todo caso declarar improcedente. Pero lo normal, pues, entendiendo que se plantean los escritos bien, por un tema de formalidad no es difícil, en todo caso, va a abocarse y va a notificar con fecha de audiencia de apelación de prisión preventiva. Todo este tránsito que le acabo de nombrar debería demorar 2 meses, aprox. ¿Qué pasa, doctor, si pasa 15, 30, 1 mes, 2 meses y no conceden? Primero tendrías que hacerle un escrito al juez solicitando provea tu apelación. Es decir, estás impulsando. Si el juez hace caso omiso, sigue pasando el tiempo y no responde tu escrito, no provee, no concede tu apelación, en todo caso, entonces ya tienes que plantear una queja, pues. Tienes que plantear una queja. Justo compartí una queja hace poco en mi grupo que tengo. Hemos planteado justamente una queja, hemos mandado a la Autoridad Nacional de Control. Hemos interpuesto una queja justamente porque no se provee apelación de prisión preventiva hace 3 meses. Y he ingresado, por supuesto, el impulso para que se provee el escrito y nada.
¿qué me queda? Pues yo no estoy esperando, el juez no me está haciendo un favor, yo no le voy a esperar un año para hacer algo tan simple y lo he quejado, pues. Doctor, pero eso es doble filo, entonces el juez quizás se puede quitar, pero mira, vamos a ser prácticos. Este juez de investigación preparatoria, que por lo que veo no le importa hacer justicia, ya dio la prisión preventiva. Él no va a resolver en apelación. Él va a ver una futura prolongación si es que hubiese, porque es el juez de investigación, y seguramente la va a declarar fundada. Es el mismo que va a ver la acusación quizás, claro, si va a ver la acusación si se mantiene de juez, pero es su juzgado que lo va a ver, ante un pedido de sobreseimiento, un pedido de sección de improcedencia de acción. En ese aspecto podría tener lógica que me digan, ¿no? Que podría haber una animadversión de parte del juez. Pero lo cierto, señores, es que si ya declaró, dictó una prisión preventiva, va a ir en esa línea. Yo, por lo general, voy a tener que, o se va a ver resueltas, digamos, mis peticiones en la segunda instancia. Y en la balanza, si voy a poner ese temor y no voy a accionar, estaría pues privándome de la segunda instancia en todo este tiempo. Entonces prefiero pues por último, si va a haber alguna animadversión, pues que la haya, pero tengo que priorizar llegar pues a la segunda instancia y ejercer el derecho de defensa, ¿no? Por supuesto que esto es lo último, ¿no? No estoy recomendando quejar a los jueces, pero si ya van 3, 4 meses, no me hace caso de mi apelación, no, ni siquiera me la concede, proveo el escrito, 1 o 2 escritos, que provea mi escrito y no me hace caso, entonces por supuesto que tengo que accionarlo. Pero vuelvo y repito, es la excepción. Dejar a los jueces es la excepción. Bien. Ya cuando no tienes salida, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿no? Si el juez de investigación preparatoria va a actuar así, imagínense. Si es el mismo juez que yo ante tutela de derecho me iré a quejar cuando la fiscalía no me provea mis escritos, cuando ofrezco una prueba y no me haga caso, cuando vulnera algún derecho y tenga que ir por tutela de derechos del juez, imagínense. Si él mismo no da el ejemplo. Y eso se va a ver mucho, por supuesto que sí, se ve bastante también. Bien, entonces nos quedamos en que la Suprema, por apelación de Fiscalía, que es el afectado, por quien se siente afectado, por que se declaró infundada la prisión preventiva, esta vez revoca, la palabra es revoca, el auto e impone 18 meses de prisión preventiva efectiva, 20 de junio. El 8 de marzo del 2024, este es un incidente, ¿no? Aparte. El abogado de Bexy Chávez plantea un cese de prisión que es infundado, ¿no? Pero eso nada tiene que ver con la libertad o no, simplemente le estoy comunicando la historia. Bien, el 30 de septiembre de 2024 también se resuelve la apelación contra la negativa del cese y confirma la decisión de primera instancia. ¿Por qué lo hemos puesto? Porque es un incidente que se ha desarrollado. ¿Podría haber dado la libertad por el cese? Sí, si lo daba pues el 8 de marzo del 2024 o el 30 de septiembre, miren cuántos meses ha pasado desde la apelación, ¿eh? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 8 meses, es bastante. Pero si lo hubiera declarado fundado el cese, entendiéndose que hay nuevos elementos, entonces no estaríamos hablando ahorita pues de que por el habeas corpus se dio la libertad, ¿no? Pero es un incidente que vale la pena tocar. Esta es la línea de tiempo, señores. A ver. Y en esta es la línea de tiempo. El 18 de diciembre del 2024, ya venciéndose pues los 18 meses de Bexy Chávez, recuerden pues que el 20 de junio se revoca, el 20 de junio, si hacemos un cálculo sencillo, 18 meses va a caer 20 de junio del 2023, 20 de diciembre de 2024 se cumplen los 18 meses. Esta es la fecha que se vence el plazo. Esta es la fecha.
Entonces, Fiscalía ingresa su requerimiento de prolongación 2 días antes, es decir, dentro del plazo. Práctica usual que hacía la Fiscalía. Ojo, aquí no se tendría que sorprender a alguno de los abogados. Y el 20 de diciembre vence el plazo. ¿Cuándo se celebra la audiencia de prolongación? El 26 de diciembre del 2024 se lleva a cabo la audiencia de prolongación, es decir, 6 días después que se vence el plazo de prisión preventiva. Y esta es la razón de ser de la libertad de Betsy Chávez. El haberse realizado una audiencia vulnerando la libertad porque se realiza fuera del plazo. Eso que le he dicho en 20 segundos es el argumento sustancial. Acá no estoy hablando de especial dificultad, ni peligro procesal, ni nada, porque eso es materia de la apelación de la prolongación que perdió, por cierto, el abogado. Acá estamos hablando de vía constitucional. El 27 de diciembre de 2024 se emite la resolución 7 que resuelve la prolongación de prisión preventiva por 15 meses. El fiscal pide 18, le da 15. El juez Checkley, ¿no? Tendría que hasta el 19 de marzo del 2026. Entonces, ¿qué es lo rescatable, como bien había indicado, señores, de la defensa de Betsy Chávez? Que si bien él, pues, después del 27, dentro del plazo, va a plantearse su apelación, como bien indico, de la prolongación de prisión preventiva, él ya días antes que se realice la audiencia, cuando se vulnera el supuesto derecho el 20 de diciembre, ingresa su demanda de habeas corpus. Es decir, él ingresa primero su demanda de habeas corpus antes que se realice la audiencia de prolongación de prisión preventiva. Y esta demanda de habeas corpus presentada al sexto juzgado constitucional, porque acá no dice, pues, que se presenta al juzgado de investigación preparatoria que dictó la medida, porque estamos hablando del tema constitucional. ¿Ok? Cuando yo planteo mi apelación de la prolongación, porque no habría la especial dificultad, como bien dije, que es el motivo esencial, lo planteo al mismo juez que dictó la medida, juez de investigación preparatoria, ante el juez Checkley, ¿verdad? Pero aquí, como bien indico, antes de la audiencia, cuando ya había vencido el plazo, en su lesión que siente el abogado de la libertad, por los motivos ya señalados, plantea su demanda de habeas corpus al sexto juzgado constitucional de Lima y, por supuesto, como suele pasar en primera instancia, pierde, ¿no? ¿Qué derechos invoca? La libertad personal, la integridad física y salud, porque sustentan que ella tiene una condición, digamos, médica complicada, y se solicita la excarcelación por vencimiento de plazo. Este punto 2 de la salud puede resultar incluso hasta irrelevante, porque en realidad el fundamento esencial es la excarcelación por el vencimiento de los 18 meses y que la audiencia se habría celebrado ya vencido el plazo. Ahí no tienes que sumarle un tema de salud, etcétera, pero si lo quiere poner el abogado, bien, suma, pero no es lo determinante. Lo determinante es lo que le he mencionado, ¿no? Se admite a trámite el 23 de abril. Hace sus descargos el INPE, ¿no? El INPE dice, no se giró orden de libertad, está en lo correcto, pues, ¿no? Porque el INPE obedece justamente a los mandatos judiciales, pero el Poder Judicial, ¿qué dice? La Fiscalía pidió la prórroga el 18 de diciembre. ¿Cuándo se vencía, señores? 20 de diciembre, ¿verdad? La Fiscalía pidió la prórroga el 18 de diciembre del 2024. Al haberse concedido el 27 de diciembre no hay afectación. ¿Por qué? Porque señala, pues, el juez, el del Poder Judicial de la investigación preparatoria, que el requerimiento, estoy hablando del requerimiento, no el auto que declara fundada tal requerimiento, sino el requerimiento de Fiscalía de prolongación estaría dentro del plazo, 18 de diciembre. Pero como bien indiqué, la audiencia fue posterior, ¿no? Y ese fue el fundamento. Bien, vamos ahora a la demanda de habeas corpus, ¿no? El 8 de enero del 2025, a ver,
Un momentito. Sí. Esto es importante rescatarle. Vamos a hacer un paréntesis. Claro, ¿qué pasa? Tú cuando realizas un habeas corpus, ¿ok? Tú denuncias a las personas que te estarían privando ilegalmente de tu libertad. Si ahorita, pues, hacen un control de identidad, ya sabemos que son 4 horas máximo que te pueden retener, ¿ok? Y te tienen 7, 8 horas por un control de identidad, pues a partir de la 4ª hora está expedito plantear un habeas corpus, por supuesto, denunciando ¿a quién? A la de comisaría o el de la dependencia policial que te tiene detenido, porque no tiene, pues, base legal, por ejemplo, ¿no? Ni se te vaya a ocurrir, pues, pensar, como algún día escuché de un colega, que vas a plantear un habeas corpus por una flagrancia, porque tú consideras que está injustamente, pues, no sé, el taxista o la persona que prestaba sus servicios. Ni vayas a hablar eso, vas a quedar súper mal. Eso es válido, está detenido porque hay una escena contaminada y hay que justamente realizar en 48 horas, ese es el plazo para realizar, para ver si vincula o no, o conecta o no con el delito. Porque un día escuché que presenta una habeas corpus, no se presenta por esa situación, se presenta por una detención ilegal. ¿Ok? Y por ejemplo, como bien les indicaba, en lo que es control de identidad máximo, si tú no tienes tu DNI, te encuentran en la calle y te llevan a la comisaría para identificarte con las huellas y todo, máximo puedes estar 4 horas. Que debería ser 1 hora, 2 horas lo que debería tomar. Pero la ley se ha puesto en el extremo, hasta 4. Más de 4 no lo puedes tener a la persona. Suficiente tiempo para verificar si es que el señor tiene recu o no, mediante las huellas, mediante todas las herramientas, instrumentos que tienes tú como policía para servirte de ello. Y como bien dije, si pasa el tiempo, podrá ingresar a un habeas corpus y denunciará, pues, al efectivo policial, al comisario, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, a las personas que se dirige esa denuncia, el INPE y el Poder Judicial, se les oficia para que hagan sus descargos, ¿no? Acá el INPE se actúa dentro de su rol, sinceramente, porque ellos reciben órdenes judiciales. Pero el Poder Judicial aquí estaría aplicando un criterio, sí, que como bien dije, es un criterio común, pero se entiende ya que no corresponde, ¿no? Él se escuda señalando que el requerimiento de prolongación se ha ingresado 2 días antes de vencimiento del plazo. Pero lo cierto es que su audiencia se hace ya 6 días después de vencido el plazo. Se vence el 20, la audiencia la programa para el 26, la realiza el 26 y el 27 declara fundado. Bien, entonces ahora sí, a la línea de tiempo. El 8 de enero, si bien el 27 de diciembre hace su descargo el Poder Judicial, el 8 de enero se realiza pues la audiencia de habeas corpus, ¿ok? La sentencia, perdón, de primera instancia declara improcedente la demanda. Los demandantes no acreditan afectación real a la salud. Se va por la tangente, ¿no? Como bien digo, el tema esencial, puntual, es haber realizado una audiencia que dicta la prolongación de prisión preventiva fuera de plazo. Esa es, digamos, el corazón, pero se va por la rama. El objeto de la demanda, indeterminación de la situación jurídica de detención arbitraria, cesó al dictarse la prórroga, ¿no? Ese es el criterio. Pero el 28 de enero, 27 días después, ¿por qué se resuelve rápido? Porque es un tema constitucional urgente, ¿no? Estás hablando de detenidos. Y bajo esa misma lógica, las apelaciones de prisión preventiva tienen que ser concedidas céleremente y ser elevadas y que segunda instancia programe audiencia pronta, porque estás hablando de detenidos. Cuando se encuentra detenido tu cliente en una flagrancia de 48 horas y le dictan o hay un requerimiento de prisión preventiva, la audiencia es al día siguiente por ese criterio. Y la audiencia con detenido se tiene que hacer cada 24 horas, porque hay un detenido justamente. Igual pasa con el proceso de incoación de proceso inmediato. Tienen detenido 48 horas y el fiscal requiere incoación de proceso inmediato, lo mantiene detenido hasta la audiencia que no puede pasar de 24 horas. Esa es la naturaleza, ¿no? Bien, acá se realiza el 28 de enero, 20 días después, segunda instancia, la segunda sala constitucional revoca la anterior, ¿sí? Señala que hay una afectación y la declara fundada en parte. Reconoce 8 días de detención indefinida, pero ¿qué hace?
convalida y solo formula recomendaciones, ni siquiera sanciones, ni siquiera oficia a su órgano de control del Ministerio Público o del juez. Formula recomendaciones, es decir, un saludo a la bandera. Y reconoce la detención ilegal, ¿no? No ordena libertad, que es lo que realmente pues le importa al investigado. Al investigado no le importa que vaya y le hagan, digamos, recomendaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, en esta doble instancia, sintiéndose afectado la defensa, bien hace a recurrir recurso de agravio constitucional. Doctor, pero no sería, escucho recurso de agravio constitucional y usted me habla de habeas corpus. Cuando el habeas corpus, habeas data, acción de amparo, en la vía constitucional primera y segunda instancia, en esta doble instancia se pierde, cuando llegas al Tribunal Constitucional, se va a llamar recurso de agravio constitucional, ¿ok? Es un medio impugnatorio extraordinario y subsidiario, procede únicamente contra la resolución de segunda instancia que declara infundado o imprecedente una demanda de habeas corpus, amparo, habeas data o acción de incumplimiento, tema constitucional. Y debe interponerse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de dicha resolución. 10 días hábiles. Tienes un poco más de tiempo, ¿no? 10 días hábiles. Es la puerta de acceso a la jurisdicción negativa del Tribunal Constitucional, el máximo exponente, ¿no? De nuestra Carta Magna. Lo habilita para revisar, anular o modificar la declaración judicial y restablecer la tutela de derechos fundamentales. ¿Qué es el recurso de agravio constitucional, ¿no? Denominado RAC? Claro, justo ahí vamos. Solo la parte demandante cuya pretensión ha sido desestimada en segunda instancia puede formular el RAC. El demandado, justo están pasando a vender fruta. Vamos a dejarlo pasar. Bien, el demandado carece de legitimidad para utilizar este recurso. Claro, el INPE, el Poder Judicial, ¿no? Los que están demandados por ilegalmente privar de libertad, ellos no tienen legitimidad. Una vez concedido, el Tribunal Constitucional conoce el caso en última y definitiva instancia, el artículo 202.2 de la Constitución, emitiendo un fallo con autoridad de cosa juzgada, ya no hay más, que agota la jurisdicción interna en materia de tutela de derechos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Recurso agravio constitucional de Bexy Chávez, interpuesto dentro del plazo legal, ya sabemos que 10 días hábiles contra el extremo que no ordenó excarcelar, porque ¿por qué declaró fundada en parte, como bien indicamos acá, ¿no? En la segunda instancia. Declara fundada en parte, dice aquí, porque reconoce la ilegalidad de la detención indefinida, pero no ordena la libertad. Por eso es fundada en parte. Y aquí justamente plantean en ello, ¿no? En ese extremo. Pretensión, libertad inmediata y nulidad absoluta de todo el actuado sobre la prórroga, desde el requerimiento de prórroga y lo que se desarrolló la auto de prórroga de prisión que se dictó fundada en su momento. Nulidad absoluta de todo lo actuado. ¿Por qué? Porque se vulneran derechos fundamentales. Por vulnerar el contenido esencial del derecho a la libertad y el debido proceso. El 25 de agosto del presente año, el Pleno constata indefinición de la situación jurídica y detención arbitraria entre el 20 y 26 de septiembre. El 20 se vencía, ¿verdad? La prisión, ahí ya se venció el 20 y 26 de diciembre porque ahí se realiza recién la audiencia, ¿no? Declarando fundado el recurso de agravio constitucional, nulos el requerimiento fiscal y la resolución 7 del 27 de diciembre que prolongó la prisión retrotrayendo las cosas al estado anterior de la vulneración del derecho. En consecuencia ordena
al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emitir en el día la resolución de excarcelación y adoptar medidas sustitutivas que aseguren la comparecencia de Betsy Chávez. Dispone que cualquier nuevo pedido de prolongación sigue estrictamente el artículo 274. Entonces, primer punto, libertad, creó un precedente ahora para todos los abogados, ¿no? Para los investigados, las personas que están privadas de su libertad, que las audiencias de prisión, de prolongación de prisión preventiva tienen que realizarse antes que vence el plazo. Y entonces, pues, el Ministerio Público tendrá que ingresar ya no un día antes o un minuto antes, ¿no? Tendrá que ingresar con el tiempo prudente, 15 días antes, 20 días antes, un mes antes, para que pueda realizar la audiencia dentro del plazo el juzgado. Y no decaigan en esto. Y de ser el caso, la defensa que advierte, en todo caso, sucede un caso similar, aún ingresándose, no venciendo el plazo, la prolongación, no venciendo el plazo de la prisión, pero sí realizándose la audiencia después, tienes este precedente, tienes esta jurisprudencia que por supuesto vincula y vas a tener que solicitar pues también con un habeas corpus la libertad, ¿no? Bien. Estos son los presupuestos de la prisión preventiva. Ya sabemos que la prisión preventiva está antes de la prolongación nunca existiese si no hubiese una prisión preventiva, esto es primero, por supuesto. Ya hemos hablado de elementos de comisión graves y fundados, debe haber una altísima probabilidad, ¿no? Pruebas, indicios serios que vinculen al imputado como autor o partícipe. Pronóxis de pena superior a 5 años. Ya les mencioné que cuando hay una flagrancia, lo primero que ustedes tienen que hacer es evidenciar el tipo penal y ver si supera o no los 5 años. Pero no solamente ello, tienes que asesorarte si tu patrocinado tiene antecedentes penal, policial, judicial, porque te vas a tener que hacer como una determinación de la pena. Porque si bien puede ser un delito de estafa agravada de 4 a 8, receptación agravada que también está entre 4 a 8, si no hubiese ningún tipo de antecedente penal, policial, judicial, no atendiéndole ninguna agravante cualificada genérica y 7 atenuantes, le corresponderá este mínimo inferior de 4 y no superará los 5 y ya sabrás que se va a ir a la cárcel. Por más que hayan graves y fundados, por más que viva debajo de un puente y no haya arraigos. Pero ¿qué pasa si esta misma persona sí tiene pues antecedentes? Hace un año también fue denunciada, etcétera. Ya no estará en este tercio inferior de 4, estará en el intermedio posiblemente 6 años. Y ahí sí supera quizás los 5, ¿no? O quién sabe si ha salido de un penal hace un año y ya sabemos que cuando no han pasado ni 5 años, ¿ok? De que sales de un penal y vuelves a cometer un delito, se llama reincidencia. Y habitualidad, si estás denunciado por delitos de la misma naturaleza en cantidades, ¿no? No hablo de condenado. A esta persona se le denuncia, tiene 3, 4 denuncias de estafa agravada en proceso y ahora nuevamente, este es habitual. El otro caso de reincidencia, estoy hablando ya de un sentenciado, ¿no? Que no ha pasado ni 5 años de estar en la calle y comete nuevo delito. También, por más que el extremo mínimo sea inferior, él estará peor, él estará más arriba todavía. Reincidencia, habitualidad máximo de la pena, más de 8 años. Entonces, tienes que ubicar el delito y en todo caso, bajo su situación jurídica, en dónde se encontraría, ¿no? Y si en todo caso está, pues, en el tercio inferior y no supera los 5, ya sabes que le vendrá libertad. Ahí te podrás dar, quizás, digo yo, por estrategia, acogerlo al silencio, quizás no visualizar celular, porque ya sabes, pues, que no se va a ir preso. Diferente pasa cuando son delitos, de repente se me ocurre, ¿no? Pronóxis de pena desde 8 años, robo agravado, que es 12 o 10, extorsión 15, etcétera, o delitos que tienen, pues, banda criminal, crimen organizado, más un delito fin, ¿no? Puede ser robo, hurto, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de defensa, y sí tendrás que hacer una defensa positiva. Porque si tú, en ese caso, último, delitos graves, o bandas, organizaciones, más delitos fines o comunes, optas por la defensa negativa, el cual le pide prisión. Ya, listo, no quería declarar, perfecto. Visualización del celular, no, ya, listo, perfecto. Prisión preventiva. ¿Y qué tal si tu patrocinado era una persona que no había realizado ningún delito, que solamente fue al lugar donde se intervinieron en su momento a una fiesta?
¿Qué tal si esta persona pues está en su rol de taxista? ¿Qué tal si esta persona está en su rol de dar un servicio de montacarga y estaba transportando mercancías? Ahí pues, podría, mediante su declaración, ingresarlo a la carpeta, mediante el celular corroborar que efectivamente no tiene vinculación, no los tiene en la agenda, no tiene llamadas con esa persona, solamente una llamadita que le dijeron, vente a tal lugar, te voy a contratar para que lleves tal mercancía. Tiene su empresa, 6, 7 años, tributa a la SUNAT. Tiene que ingresarlo, pues. Ahí no sirve el silencio. Entonces, esto va a servir mucho, ¿no? Estoy haciendo un paréntesis. Si bien el tema es prolongación, siempre es bueno nutrirnos también de otras cositas relacionadas a este tema que es la libertad, ¿no? Bien, peligro procesal, peligro de fuga, obstaculización. Ya dijimos que el peligro de fuga guarda estricta relación con los arraigos domiciliar, laboral, familiar, pero eso ya será materia de otro cantar, de otra clase. Principio de proporcionalidad estricta, ¿no? Idoneidad y necesidad. Como bien les indiqué al inicio, ¿por qué la medida más gravosa? Si pudiera haber alguna menos que satisfaga el fin de proteger el proceso. Comparecencia con restricciones, detención domiciliaria, firmar cada 15 días, presentar al juzgado pues un cronograma de las actividades que realiza, etcétera, ¿no? Y la ponderación, ¿no? La proporcionalidad en el sentido estricto que guarda relación con esta palabra, ponderar, como en una balanza, ¿no? ¿Qué tal y la persona tiene familia, tiene hijos, va recién en camino un bebé? Ponderar la familia, el principio superior de interés del niño, ¿no? Bien. Finalmente, bueno, acá está lo del plazo de la prisión preventiva. Vamos a hacer un recuerdo, ¿no? Un recordaris. Común, 9 meses hasta 9 meses adicionales. Complejo, 18 meses hasta 18 meses adicionales. Y en el caso de crimen organizado, 12 meses más. Bien. Estas son las medidas alternativas que hay, ¿no? Comparecencia restrictiva, incluso con vigilancia electrónica, ¿no? Hemos hablado del cese, ¿no? Así como en la prolongación, el presupuesto es la especial dificultad, ya sea de investigación o de proceso, en el cese, ¿qué es? Dice lo siguiente, ¿no? La revisión de una prisión preventiva no solo debe volver cada 6 meses, sino en cualquier momento en que la medida cautelar careciera de las condiciones. Esto guarda relación con la cesación. Cesación y revisión guardan, digamos, guardan relación en el sentido de que en la cesación si tienes nuevos medios probatorios. En la revisión, si bien quizás no existan nuevos medios probatorios porque ha bajado la intensidad, ¿no? Porque los medios probatorios postulados han bajado en su intensidad. Tal testigo declaró, tal testigo se indicó, pero ahora se entiende que ese testigo pues habría mentido, que se estaría contradiciendo, que hay elementos de convicción que justo corroboran esa contradicción, por ejemplo, ¿no? Dice, causal material se requiere el aporte ineludible de nuevos elementos. Fundamento que evidencien que ya no concurra o han desaparecido los presupuestos que justificaron la prisión. Cese de prisión preventiva, principio de trascendencia. Cuestionan los elementos que fundaron la prisión. Sustitución y graduación. Si procede la cesación, la prisión se reemplazará por comparecencia con reglas de conducta. El juez pondera características personales del imputado, el tiempo privado de libertad y el estado procesal de la causa, ¿no? Bien. La revisión de oficio cada 6 meses. Desde el inicio de la medida, el juez revisa de oficio la vigencia de los presupuestos. Sin embargo, ¿qué pasa, señores, en la realidad? El juez se olvida. Pasan 6, 7 meses, no cita la audiencia de revisión de juicio, entonces tú la tienes que invocar. Señor magistrado, ya pasaron 6 meses, por favor realice la revisión. No la planteo de oficio, yo planteo mi escrito para que la realice a la brevedad porque ya han pasado 6 meses y los motivos no subsisten para una prisión preventiva, por ejemplo.
Bien, señores, hemos desarrollado el caso de Betsy Chávez. Era importante o considero importante para realmente conocer a la perfección el motivo por el cual se ha otorgado la libertad, pero no solo ello el motivo, sino la línea de tiempo y por qué se ha planteado, en qué instancia, primera, segunda, y cuál fue, digamos, la figura legal, el recurso de agravio constitucional, que devino en libertad y que es un precedente para ahora para todos los abogados cuando estemos en un caso similar. Entiendo, pues, que estas situaciones ya no se darán. Ya el Ministerio Público será más diligente como debió serlo siempre, ¿no? Ingresar un mes antes y darle tiempo, pues, al Poder Judicial para que pueda plantear una audiencia, ¿no? Si bien pronta, pero dentro del plazo. Bien, señores, ¿alguna duda, alguna acotación, alguna opinión? Voy a pasar. Hubert, te escuchamos. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, colegas. Doctor, primero agradecerle. ¿Cómo lo puedo explicar? Muy retroalimentador la clase, doctor, de verdad. Gracias, y siempre gracias, de cada clase aprendo algo, ¿no? Gracias, para serle sincero, y me gusta, ¿no? Me gusta. Por ejemplo, como usted dice, es un tema muy controvertido, ¿no? Bueno, a mí personalmente me gusta. Por ejemplo, el día de hoy he aprendido, ¿no? Por ejemplo, acorde a sus explicaciones, que la prolongación, obviamente, la audiencia, ¿no? de la prolongación se tiene que desarrollar dentro del plazo. Entonces yo en esa parte estaba un poco confundido. ¿Qué pasa, Hubert? Disculpa que te interrumpa. Es que es verdad. La audiencia de prisión, audiencia, no requerimiento, se celebraba fuera del plazo. Lo que entraba era el requerimiento de prolongación dentro del plazo hasta un minuto antes, minutos antes. Y ese era el criterio que se estaba dando. Por eso que ahora cuando se escuchan a los abogados reconocer como una verdad absoluta esto, todos ellos en su momento han pasado por eso y han considerado que eso era lo usual o era lo supuestamente legal. Y bueno, este abogado, esta defensa planteó en su última rato ya el recurso agravio constitucional que ha dado pues esta jurisprudencia que va a ser vinculante ya, ¿no? Ya marca un precedente, es un antes y después realmente. No, doctor, creo que como usted dice, se podría decir como una mala costumbre, ¿no? Porque en realidad no debería funcionar así, pero ya este precedente es algo muy importante y bueno, ¿no? Nos has aclarado y yo lo tengo bien en cuenta, y cuando tengamos un proceso similar ya hay que tenerlo en cuenta, doctor, porque las prisiones preventivas siempre se dan, doctor, entonces es un precedente muy importante. Por supuesto. Doctor, quiero preguntarle con lo referente, porque tiene que ver con el tema también, con lo que respecta al cese de la prisión preventiva. Obviamente vamos a pedir nosotros, ¿no? Los interesados, ¿no? En representación de otro patrocinado. Pero el detalle es que un requisito muy fundamental es que presentemos nuevos elementos de convicción. Pero acá va mi pregunta, doctor. Por ejemplo, si yo de repente, mi cliente no encuentro una nueva prueba, digamos, de una conversación de WhatsApp, doctor, ¿y eso cómo lo puedo acreditar? Porque creo que... Mira, conversación, digamos, ¿no? Con la presunta víctima, digamos, en un delito contra la libertad sexual, ¿no? Violación sexual, de repente una conversación, que estoy en esa parte un poco, doctor. Mira, tienen que ser elementos esenciales, no elementos, porque podríamos tomar hasta una declaración, cualquier cosa de un testigo. Tiene que ser algo fuerte en realidad. Puede ser una pericia, ¿no? Una pericia antropológica, que de repente de parte tú la realizaste y acredita pues que tu patrocinado no es el que sale pues en el video, por ejemplo, ¿no? O tal vez, como he presentado, ¿no? Y lo he mostrado en las clases, documentos de una agencia de viaje en la cual se oficia el gerente que pueda darnos el manifiesto para saber si efectivamente la persona viajó tal día, que justamente es el día donde se cometieron los supuestos actos ilícitos, ¿no? Entonces también eso es una nueva prueba. O un video de repente, no sé, de una entidad, de una empresa privada que justamente ha advertido la persona cometiendo el acto ilícito y se habrían confundido con tu patrocinado. Era alguien parecido, su primo, su hermano, su gemelo, qué sé yo. Y también, eso también es una nueva prueba. Pero hay una mala praxis aquí. Cuando pasa estas cosas, hay abogados que venden ilusiones, ¿no? Que venden ilusiones y dicen, ya, se inventan una nueva prueba, para serte sincero, con tal de cobrar, ¿no? Y es cierto, van a emitir su escrito, pero van a ir a la audiencia
y le van a declarar infundado su cesación. Y al final vendió ilusiones, ¿no? Creo que se enriqueció, entre comillas, jugando con la necesidad de las personas, ¿no? Y eso, bueno, al menos de mi parte yo no lo hago, nunca invoco a que lo hagan, por eso digo, tienen que ser esenciales pruebas. ¿Sí, mi estimado Juber? Excelente, doctor. Hay una pregunta. Las diapositivas, ¿lo va a enviar ahí al grupo, doctor? Contamos Sí, por supuesto. Tan interesante, para darnos una revisadita, doctor. Voy a enviar, por supuesto, claro que sí, las diapositivas al grupo para que lo tengan, pues si no, ¿de qué sirve, no? Y acá van a tener claramente, pues, ya la línea de tiempo, etcétera, y les servirá, y también, pues, cuando sea materia de algún conversatorio o hasta cuando uno se reúne con los colegas, pues, hablar con propiedad, ¿no? Propiedad, claro. A veces tú escuchas, yo he escuchado, he estado, pues, pero entiendo que son abogados civiles, porque tengo mis amigos que a veces se dedican a otras ramas, y yo los escucho, pues, ¿no? Ellos hablan, ellos creen que saben, pues, ese es el problema. Y escucho, ¿no? Ah, sí, pues que el abogado apeló, es que la verdad, pues, no, estaba enferma la mujer. Yo lo miro y le digo, un ratito, espérate, te estás equivocando. Sí apeló, entre uno de esos motivos fue eso, pero eso fue en la apelación del requerimiento de prolongación, que en su momento fue fundado, y lo apeló el abogado, pero perdió ahí. Él se fue por la otra vereda del tema constitucional. Perdió en primera instancia, en segunda también, y planteó un RAC, un recurso agravio constitucional, y porque la audiencia se realizó fuera de plazo, se otorgó la libertad. Ahí te estás confundiendo, y de verdad, pues, ¿no? Entonces, pero se escucha, imagínate si de abogado se escucha, pues peor en la calle, ¿no? Peor la gente en la calle piensa otra cosa, piensa que el abogado es, porque habla fuerte, porque es medio renegón, ya piensa que por eso ha salido. Es peor todavía pensar eso, ¿no? Pero sí, lo cierto es que hay que reconocerle al abogado gran mérito, por supuesto, la persistencia y haber realizado este habeas corpus que, sinceramente, otros abogados que han estado en esta situación similar no lo han hecho. Simplemente han ido por la apelación, han perdido y listo. No advirtieron, entendieron que, sí, porque era algo usual, que al haber un requerimiento ingresado entre el plazo era suficiente. Y ya sabemos ahora, ¿no? ¿Sí? Bien. Excelente, doctor. Te agradece. Gracias. ¿Alguna acotación, opinión de alguno de los presentes? Bien, ya saben que en cualquier momento, así como Juber, pueden levantar la mano. Ahora les voy a mostrar un requerimiento de prolongación de prisión preventiva, el auto que declara fundada, perdón, un requerimiento de prisión preventiva, el auto que declara fundada la prisión preventiva y la prolongación, una vez ya cerca de vencerse el plazo, el requerimiento de prolongación y la citación a audiencia.